A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, estimados amigos, amigas, en este programa Economía en 3D, 3 dimensiones, 3 generaciones de economistas con Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y quienes hablan Mauricio Pozo. En esta oportunidad hemos creído conveniente abordar algunos temas de trascendencia nacional, uno de ellos el tema del empleo, algo que está en la boca de todos nosotros, de todos los ecuatorianos, los problemas de desempleo, de subempleo que tiene el Ecuador, y obviamente queremos también en una segunda etapa abordar algunos otros temas como los acuerdos de comercio, aquellos convenios, por ejemplo, que ha firmado el gobierno con algunos países amigos del gobierno, me refiero al caso de Irán, me refiero al caso de Bielorrusia, entre otros, y en esta forma pues dar alguna suerte de luz sobre cómo vemos nosotros al menos este tipo de convenios. Entrando un poco en materia en la primera etapa sobre el tema del empleo, tal vez conviene dar algunas definiciones, algunos conceptos iniciales básicos. Uno de ellos tiene que ver con lo que se conoce como la población económicamente activa. Para que todos nos entiendan, la población económicamente activa es aquella parte de la población, no es toda la población, que está en capacidad de trabajar, y cuando hablamos de capacidad de trabajar quiere decir que están sobre cierta edad. Podemos de alguna manera reducir el tema de la población económicamente activa a aquellos que tienen más de 18 años, a pesar de que hay trabajo en edades algo menores, y también hasta los límites de la tercera edad, llamemos hasta los 65 años. Un poco para decir que un niño, por ejemplo, no podría ser parte de la población económicamente activa, como una persona ya de edad avanzada tampoco podría ser parte de la población económicamente activa, entre otras razones porque no está en edad para desempeñar alguna función. Y cuando hablamos de población económicamente activa, quiere decir que debemos tener dentro de este rubro algunos conceptos. Un concepto es cuánto de esa población está ocupada, es decir, cuántos tienen un trabajo formal, cuántos desempeñan una labor donde existe una relación laboral establecida, donde hay, por ejemplo, una afiliación a la seguridad social, que es el concepto, yo diría, más puro tal vez de la ocupación. Pero también hay otro tipo de personas que están buscando trabajo por un cierto tiempo, llamemos 90 días, y no encuentran. Estas personas podrían ser catalogadas como desempleadas, como aquellas personas, por ejemplo, que no tienen un trabajo formal, trabajan por su cuenta, trabajo de autogestión, de autonomía, digamos así, pero no tienen, por ejemplo, una afiliación a la seguridad social, o tienen niveles de ingresos que no les alcanza a cubrir la canasta básica. Dentro de ese grupo, que por cierto es bastante grande, podríamos denominarlos a los subempleados. Hago estas aclaraciones porque muchas veces los cambios de metodología, los cambios de concepto se presta a confusión, y probablemente la manera más simple, creo yo, de poder entender estos conceptos es distinguir estos rubros generales, estos rubros amplios como son los ocupados, como son los desempleados y como son los subempleados. Y además, porque eso nos permite, por ejemplo, hacer comparaciones con otros países. Muchas veces decimos, como en el Ecuador, el desempleo a la última fecha, si no recuerdo mal, está en el 5.3%, creo, de la población económicamente activa, y otros países tienen el 8%, la conclusión es que estamos mejor. Probablemente ese país que tiene el 8 tiene niveles de subempleo inexistentes o muy bajos,
pero el Ecuador sí tiene en cambio niveles de subempleo que están alrededor del 51 o del 53% de la población económicamente activa. Entonces, en ese ejemplo hipotético tendríamos que de alguna manera aglutinar los dos conceptos y decir, tanto el desempleo cuanto el subempleo en comparación con otro país que utilice conceptos similares son los que podemos de alguna manera hacer una comparación que sea real y que pueda de alguna manera comparar cosas y conceptos que son comparables unos con otros, caso contrario no lo son. Probablemente el caso de los Estados Unidos es el ejemplo más claro. Allá tenemos o personas que están ocupadas o personas que están desempleadas. No tenemos, al menos que yo conozca, rubros significativos de subempleados. Todos los que están ocupados tienen un salario. Obviamente allá los sistemas de contratación son distintos, son más flexibles. Por ejemplo, se puede contratar por horas, cosa que en el Ecuador no hay cómo hacerlo. Y de esta manera no podemos, por lo tanto, decir que si en los Estados Unidos es del 5 y nosotros somos del 5, estamos igual, cuando allá, por ejemplo, no hay subempleo. Entonces, estos son, creo, elementos iniciales que creo que nos permite abrir un poquito la discusión sobre el particular. Tal vez para simplificar esta primera intervención mía, decirles que si en algo el Ecuador adolece en las actuales circunstancias es precisamente de ocupación adecuada. Los niveles de ocupación son insuficientes, los niveles de desempleo son altos, igual de subempleo, los canales de comunicación entre subempleo y desempleo son demasiado directos, es decir, muchas veces baja el desempleo y sube el subempleo, lo cual en la práctica no ganamos mucho, y obviamente los niveles de ocupación tienden a reducirse a lo largo de los años, y también a añadir algo, normalmente el llamado a contratar trabajadores es del sector privado, no es del sector público. Ese no es rol a mi criterio del sector público. El sector público tiene que tener la cantidad de servidores que le permite dar servicios públicos adecuados, pero no es su función contratar trabajadores, como tampoco significa que el sector público contrata, por ejemplo, trabajadores de baja calificación. Esto es más de alguna manera una suerte de responsabilidad del sector privado. El sector público contrata fundamentalmente profesionales, personas con niveles de educación de tercer y cuarto nivel de calificación, cosa que no ocurre en el sector privado, que este sí contrata obreros de baja calificación. Entonces, con estas pequeñas explicaciones previas quisiera oír la opinión de mis colegas, a ver qué nos tienen que aportar sobre este particular. Rodrigo, ¿cuál es tu punto al respecto? Mira, en el caso de las estadísticas ecuatorianas, lo importante es hacer un análisis de la población con empleo adecuado. O sea, son aquellos ecuatorianos que obtienen un salario superior al salario mínimo. Y ahí está el grueso de la población que realmente trabaja y que está vinculado su trabajo directamente al sector privado y público. El público, la mayoría de los empleados, de los burócratas del sector público, están incluidos en el empleo adecuado, porque todos ganan sobre el salario mínimo. Entonces ahí tenemos un margen de empleo importante que es del sector público. Pero el grueso del empleo proviene del sector privado, proviene de la actividad económica, de la producción de bienes y servicios. Y sucede que cuando la economía está en bonanza, el empleo adecuado crece, porque el sector privado aumenta la cantidad de servidores que van al sector privado. Aumenta la cantidad de jornaleros, de funcionarios de todos los niveles al sector privado. Se incrementa la demanda en el sector privado, eso genera una mayor oferta en el sector privado, y esa mayor oferta genera un crecimiento en la demanda de empleo, un crecimiento de la oferta de empleo y aumenta el empleo adecuado. Cuando la economía decrece, como ha sucedido en estos últimos años en el caso del Ecuador, lo que sucede es que el empleo adecuado va bajando. Y lo que crece es el empleo inadecuado, o sea, el subempleo.
Entonces, el ministro del Trabajo, si supiera de economía laboral, él debería estar hablando de economía, del empleo adecuado, ¿no? Y no tratar de engañar, como lo hace él, al señalar que la tasa de desempleo en marzo, que fue la más alta, le compara con la tasa de desempleo actual y dice, estamos recuperando en economía porque está bajando la tasa de desempleo, pero no habla qué pasa con el empleo adecuado. El empleo adecuado está bajando y el subempleo está subiendo. Entonces una persona que conoce de economía laboral, que sabe, o aquellos que viven porque producen de los efectos de la crisis, saben que el empleo cada vez es menor del empleo adecuado, que la gente tiene que desplazar gente, cada vez se crea más desempleo en el sector privado. Entonces pasan a las filas del empleo inadecuado o pasan al desempleo. Esas son las alternativas. El gobierno no tiene capacidad ya de incrementar el número de burócratas, porque tienen problemas serios para financiar inversiones y para financiar los gastos corrientes, porque no tienen recursos. Y eso mismo, que lo que no tienen recursos y el ataque que han hecho a la producción privada está generando la crisis que tenemos nosotros, que estamos viviendo. Entonces, un ministro del Trabajo no puede ser como este señor que tenemos ahí, que quiere engañar, no presentando cifras en forma transparente, sino engañando para decir lo que está sucediendo es que el desempleo está bajando. Eso puede engañar al grupo que está muy cerca de él, pero a la gente que conoce no lo puede engañar. La gente que conoce sabe que el empleo adecuado en el país está bajando, y baja por la crisis económica. Y así como tapan la crisis económica, quieren tapar la crisis económica. Solamente en la boca de ellos no hay crisis económica, pero todo el mundo, el 86% de los ecuatorianos está diciendo que el problema es el problema económico. ¿Y por qué dicen que el problema económico? Por el problema de desempleo. Ese es el problema. ¿Y por qué están bajando ellos en las posibilidades que tienen de tener éxito político? Por el problema económico. Y eso les está afectando muchísimo. Y entonces tenemos estos funcionarios en el sector público que tienen poco conocimiento, y a pesar de tener poco conocimiento son ministros, y eso sucede en algunas actividades del sector público. Entonces estos señores quieren ganar méritos engañando a la población, presentando cifras que no son transparentes y que no son correctas y que quieren ellos manejar como ellos quieren, para que la gente escuche. Bernardo, ¿cuál es tu punto sobre esto? Me parece que ustedes ya han aclarado la situación, que los datos presentados por el ministro del Trabajo en este caso son datos parciales seleccionados para desviar la atención de lo que realmente está sucediendo. Y a mí me parece que, más que aclarar, porque ustedes ya lo han hecho, es importante hacer un comentario respecto al rol de las autoridades públicas. En lugar, por ejemplo, de discutir si la tasa de desempleo se incrementó o cayó, que todos estamos viviendo una situación del empleo deteriorado y ustedes ya han aclarado cuál es la situación, creo que deberíamos estar hablando o discutiendo cómo aumentar el empleo en el país, cómo mejorar las condiciones para los habitantes. Pero por estos datos seleccionados que entregan las autoridades, se desvía la atención, nos enfrascamos en discusiones creadas y tenemos que salir a aclarar las cosas. Pero es lamentable porque realmente lo que necesitamos es concentrarnos y enfocarnos en la situación que está viviendo el país y en hacer propuestas para mitigar el problema que estamos viviendo. Rodrigo ya mencionó el tema de la crisis. Aquí no hay crisis según el gobierno y hemos estado ya en un periodo de recesión largo. El tema de la deuda. Nos presentan datos de deuda pública seleccionados, nadie conoce
con certeza cuál es el monto total de la deuda pública en relación al PIB, y tampoco nos presentan, que es más preocupante, cuál es el costo de la deuda pública. Nadie sabe a plenitud cuánto nos cuestan los créditos con la China, por ejemplo, o las ventas anticipadas de petróleo. No conocemos en detalle sus contratos. Entonces hay una película parcial de la situación de la deuda pública, el tema del empleo, y constantemente hay este manejo muy, digamos, parcial de los datos. No se presenta la película entera, y creo que en lugar de enfrascarnos en estas discusiones deberíamos estar hablando de cómo vamos a hacer con el país para tener condiciones adecuadas de deuda, para salir de la recesión, para generar más plazas de empleo, y conversar sobre las propuestas. Ahora, un comentario respecto al tema del empleo. Yo creo que el país, más allá de la coyuntura que está viviendo, ha tenido un problema estructural de una alta proporción de la población con empleo inadecuado o con subempleo, que no se ha resuelto para nada, que esa es una tarea pendiente que hemos tenido como país, y deberíamos tener una especie de diálogo nacional para ver cómo hacemos para incorporar a más gente a un empleo formal que pague al menos el salario mínimo con todas las condiciones mínimas que se merece un trabajador. Y eso, por supuesto, significa mayores tasas de inversión privada, significa mayor flexibilidad en el mercado laboral, significa leyes que fomenten el emprendimiento y una serie de cosas adicionales. Ahora, Rodrigo ya mencionó, pero me parece importante, y Mauricio también lo mencionó, en el país las autoridades con frecuencia mencionan exclusivamente la tasa de desempleo. ¿Y por qué la tasa del desempleo en el Ecuador es tan baja, a pesar de estar en una recesión? Porque no nos podemos quedar sin trabajar. O sea, alguna actividad tenemos que hacer. Entonces, uno pierde su trabajo y al día siguiente sale a ver cómo se gana la vida, y claro, ya no tiene empleo adecuado, pero sí está en el empleo inadecuado o en el subempleo, de ser el caso. Así que la razón por la que la tasa de desempleo es tan baja es porque no hay opción. Por ejemplo, en Europa hay un seguro de desempleo, entonces la gente tiene un periodo de tiempo en el que puede quedarse sin empleo, y hay otras facilidades. Mientras que aquí, si es que te quedas sin trabajo, tienes un problema real, no solo tú, sino tu familia. Y la tasa de desempleo es particularmente baja en el Ecuador, en el campo. Mucha gente en el campo hace pequeñas actividades de sobrevivencia, de supervivencia casi, pero no está desempleada. El desempleo en el campo es bajísimo. Ahora, la tasa de empleo inadecuado en el campo es sumamente alta. Solo para que entendamos la dinámica del empleo en el Ecuador y por qué mencionar exclusivamente la tasa de desempleo es referirse a un indicador sumamente parcial de la situación del mercado laboral. Creo que los temas tratados sobre empleo son fundamentales para entender un poco la realidad actual. Vamos a entrar a una primera pausa para simplemente cerrar esta primera parte y abordar los temas que habíamos anticipado y que tienen que ver, por ejemplo, con los convenios de comercio con otros países. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Continuamos, Economía en 3D. Nuevamente con nosotros, estimados amigas, amigos,
En este programa Economía en 3D con Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y Mauricio Pozo, quienes habla, hemos tratado en la primera parte del programa sobre los temas de empleo, tal vez para redondear las ideas y darle una suerte de conclusión a este primer asunto que hemos visto importante tratar hoy día, decir que un elemento fundamental para que un país, el caso del Ecuador, pueda mejorar los niveles de ocupación, de empleo, sin duda alguna es tener un programa económico que permita un crecimiento económico sostenido a lo largo del tiempo. Es muy difícil reducir los problemas de subempleo y de desempleo con una economía, primero, que no crece a los ritmos adecuados, peor aún si ésta decrece. El Ecuador, como sabemos, está inmerso en un periodo de recesión económica donde el Producto Interno Bruto cayó el año pasado cuando tengamos las cifras sin duda alguna, este año de igual forma y el siguiente 2017 también. ¿Esto qué significa? Que en este periodo al menos es imposible pensar en mejoras de empleo, vamos a tener lamentablemente una desmejora de los niveles de ocupación. Entonces un primer requisito es ese, tener un crecimiento económico sostenido en el tiempo y con poca variabilidad, con poca variación. Cuando vemos variaciones muy fuertes en los niveles de crecimiento económico, no hay el espacio de tiempo siquiera para que los indicadores sociales mejoren, como es el indicador de empleo. Entonces, también se requiere en ese sentido un crecimiento sostenido, elevado, pero con poca variación, con poca varianza, que podríamos llamarlo. Y además anotar algo, las tasas de ocupación en el Ecuador en los últimos años, al menos como yo lo veo, han estado matizadas por el empleo público. Las contrataciones que se han dado, que probablemente han representado cerca de 3% de la población económicamente activa, han matizado el problema del desempleo. Es decir, no se ha dado porque el sector privado ha podido producir de una manera mucho más activa, sino porque parte de ese personal, esa fuerza de trabajo que no se ubicaba en el sector privado, terminó ubicándose en el sector público. Y como dijimos al principio, esto no es rol del sector público, sino el que tenga un nivel de ocupación acorde a la provisión de servicios básicos adecuados. Y finalmente señalar algo que también podría ayudar al término de empleo, aparte del crecimiento económico, un sistema laboral mucho más moderno que permita contratar de una manera mucho más flexible, de una manera mucho más adecuada a las circunstancias. Por ejemplo, la posibilidad de pagar acorde a la ley, que nadie tenga sin duda menos salario que lo que fijan los básicos establecidos por las normas, pero que pueda pagárselo por horas, es decir, que haya personas que puedan desempeñar una función por 2, 3, 4, 5 horas en lugar de las 8 establecidas por ley, y de esta manera puedan generar un ingreso, probablemente en valor absoluto algo menor, pero algo que les permita de alguna manera ayudarse a sortear sus gastos necesarios. Así que creo que el tema de una legislación más moderna, más flexible, así como el crecimiento económico sostenido, creo yo que son elementos que podemos recomendar como indispensables, aunque tal vez no todos suficientes, para mejorar los niveles de empleo en el Ecuador. Si quieren añadir algún tema adicional sobre esto, podemos, caso contrario, pasar al tema de los convenios comerciales. En el segundo tema, que son los convenios comerciales, simplemente aquí también para darle una suerte de apertura de discusión, decir que la economía ecuatoriana es una economía abierta, muy abierta, la tercera, por cierto, más abierta de América Latina, un nivel de apertura que puede medírselo de varias formas. Una de ellas es ver cuánto pesa el comercio exterior, vale decir las exportaciones más las importaciones sobre el PIB, sobre lo que el país produce en bienes y servicios, y podemos observar que esa relación en el Ecuador está largo por sobre el 50%, que es un nivel de apertura significativo. Esto no es ni bueno ni malo, diría de alguna manera yo. Esto es una realidad sobre la cual tenemos que trabajar, y lo que a su vez supone que un programa económico adecuado no podría de ninguna manera dejarle de lado o no darle la importancia que merece a este factor.
una economía absolutamente abierta. Si a este nivel de apertura le sumamos un país sin moneda y que depende mucho de recursos de afuera, tanto comerciales cuanto financieros, el no tener un acuerdo comercial sin duda le genera una incapacidad o una seria dificultad de competir al país, sobre todo para sus productos de exportación. Para el Ecuador, más que para otros países, es fundamental un acuerdo comercial y obviamente en manera primordial, de manera prioritaria, con aquello donde tenemos una relación más intensa. El caso de Estados Unidos, el caso de Europa, el caso del Asia, que son bloques y países con los que tenemos una relación comercial mucho más intensa. Entonces, esto creería yo que es uno de los grandes problemas y un mal legado, llamémoslo así, que va a quedar para la siguiente administración, que le va a tocar, entre otras prioridades, sin duda darle la importancia del caso para buscar acuerdos comerciales que nos permita competir mejor, vender más al exterior y aprovechar las ventajas que significa para el país tener productos que sí son apetecidos por los mercados internacionales, productos tanto del área del petróleo como del área no petrolera. Y además señalar que países más cerrados, voy a poner el caso por ejemplo de Argentina, si no recuerdo mal no tiene un nivel de apertura que pasa del 30%, es un país donde cuando pasa algo afuera le afecta, pero no en la proporción que le afecta al Ecuador. Y en esa línea, pues, para nosotros es más prioritario un acuerdo comercial que para el caso de Argentina. Dicho esto, creería yo que podemos un poquito ampliar la discusión. Empecemos contigo, Bernardo, a ver cómo le ves el tema de los convenios. Yo creo que, como todo en la vida, es muy importante tener claras las prioridades. El gobierno por ahí dice, no, pero ¿cómo que no hemos tenido apertura comercial si tenemos acuerdos con, me parece que la República Islámica de Irán y otros países con los que tenemos muy poco comercio? Yo no estoy no estoy en desacuerdo que se suscriban acuerdos comerciales con estos países, por ejemplo con Turquía también, o pequeños países de Centroamérica. Pero sí me parece que es un error que no se suscriban acuerdos comerciales con los principales socios comerciales, concretamente Estados Unidos y Europa. Entonces, hay un tema inicial, a mi juicio, de falta de prioridades, y lo importante de esto no es solo que perdemos competitividad, es más difícil que nuestros productos entren a esos países, además, para nosotros resulta más caro como consumidores acceder a algunos bienes que nuestros, por ejemplo, gente que vive en países vecinos, puede comprarlos a precios baratos precisamente por el acuerdo comercial. Y recuerden además que la producción no es un tema de exclusivamente vender o exclusivamente importar, sino que hay encadenamientos productivos, es decir, muchas de las cosas que nosotros importamos son procesadas aquí, son insumos, son materias primas para la industria nacional y esos productos finalmente sirven para de manera bonificada sirven para la exportación. Así que hay un primer tema de prioridades, de incremento de costos o de precios para nosotros, de dificultad para exportar nuestros productos y colocar nuestros productos en los mercados los que más exportamos, pero además se generan ciertas distorsiones en otros campos. Voy a mencionar un ejemplo. El Estado ecuatoriano no cobra el anticipo del impuesto a la renta a ciertos sectores agrícolas para permitirles seguir exportando y no incrementar sus costos de producción. Pero es exclusivamente porque no tenemos esos acuerdos comerciales. Entonces, por ejemplo, en este caso, el fisco hace un sacrificio que es para sectores determinados, a dedo, hay una selección, porque si es que les cobrara el anticipo, estos sectores se verían con grandes dificultades para poder colocar su producción a costos competitivos en el mercado exterior. Entonces, la falta de definición y la falta de acuerdos nos genera un problema importante a nosotros como país y genera distorsiones en otros campos, como por ejemplo legislación tributaria, que no tienen en apariencia nada que ver o poco que ver con los temas de comercio exterior.
Mauricio ya mencionó, pero quisiera simplemente dar unos datos. El Ecuador, al ser una economía pequeña, no tiene el espacio para crear economías de escala. No hay ni siquiera la demanda en este país para producir solo para el mercado ecuatoriano. Entonces, necesariamente tiene que estar abierta al mundo, y quiero yo dar unos pequeños datos simplemente para contextualizar lo que significa el Ecuador. En el año 2016, el Ecuador producirá el 0,13% de los bienes y servicios finales que producirá el mundo. Repito, el 0,13%. Y la población ecuatoriana representa el 0,22% de la población mundial. O sea, cuando el 99,87% de la actividad económica mundial ocurre fuera del Ecuador, y cuando el 99,78% de los habitantes del mundo se encuentran más allá de nuestras fronteras, creo que es evidente que cualquier oportunidad de crecimiento está más allá de nuestras fronteras. Ahora, quisiera dimensionar también esto de las economías pequeñas y graficar. Hong Kong, por ejemplo, que es un país de 7 millones de habitantes, tiene un nivel de exportaciones en relación al PIB de 200%, es decir, las exportaciones en Hong Kong representan el 200% del PIB, porque es un país que se dedica prácticamente de manera exclusiva al comercio. En Singapur, un país de 5,5 millones de habitantes, las exportaciones significan el 177% del PIB. En Irlanda, un país de menos de 5 millones de habitantes, las exportaciones son el 121% del PIB. En Holanda, un país con una superficie apenas superior a la provincia de Pastaza, las exportaciones son el 83%, mientras que en Estados Unidos y en Brasil las exportaciones representan el 13% de su PIB respectivos. Esto para dimensionar, es natural que Estados Unidos no tenga que comerciar tanto con el resto del mundo porque es una economía enorme. En Brasil hay más de 200 millones de habitantes, en el Ecuador hay 16 millones de habitantes. Por eso nosotros tenemos la necesidad, por ser un país pequeño, de estar más abiertos al mundo, y en realidad yo creo que hay un espacio enorme. En el año 2015 nuestras exportaciones significaron el 21% de nuestro PIB, y creo que podría ser significativamente mayor si es que aprovecháramos y tuviéramos acuerdos de comercio. Eso nos va a permitir especializarnos, colocar nuestros productos más en el extranjero, encadenarnos a estos procesos productivos mundiales y, en definitiva, mejorar las condiciones de vida para la población, que ese debería ser el objetivo de cualquier política económica. Decía esto simplemente para graficar lo que el Ecuador significa en el mundo y que las oportunidades están afuera si es que sabemos priorizar y aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mundo. Gracias, Bernardo. Rodrigo, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Sí, indudablemente lo que ambos han mencionado. Un país pequeño necesita de un mercado grande. Y eso es indudable. Lo que tú señalabas de los Estados Unidos y Brasil, el peso del sector externo en estos países es reducido porque tienen poblaciones muy grandes y pueden generar actividad económica, que ha sido uno de los problemas de Brasil. Pueden generar actividad económica sin preocuparse mucho del sector externo. Pero ya Brasil ha llegado a un nivel que realmente necesita apertura internacional para poder crecer con calidad. Bueno, en el caso del Ecuador, indudablemente, país pequeñito, sin economías de escala, como decía Bernardo, es importante que el país tenga la posibilidad de ampliar su producción hacia el exterior y no preocuparse solamente de este mercado chiquitito que tenemos, sino buscar un mercado mucho más amplio. Eso va a generar más inversión, empleo adecuado, salarios buenos, superiores a los que se pueden generar internamente, con una apertura del comercio internacional, una apertura de la producción del país frente al exterior. Lamentablemente perdimos la posibilidad porque este gobierno decidió que no convenía, seguramente, a la matriz productiva endógena que tenemos. No convenía el mercado, la apertura con los Estados Unidos, que nos iban a afectar, ¿no? Eso es un criterio
totalmente fuera de la academia. Fuera de la academia, porque eso hay que decirle. Esta política de no apertura significa falta de conocimientos económicos. Es falta de conocimientos económicos, y esa falta de conocimientos económicos nos ha generado que el problema actual del Ecuador, a pesar de la bonanza en recursos, sea un problema económico. Entonces, son esas cosas que estos se han inventado, porque se han inventado. Cerraron la posibilidad del acuerdo con los Estados Unidos y están cerrando, a pesar de que digan lo contrario, la posibilidad de la apertura hacia la Comunidad Económica Europea, porque no están cumpliendo lo que dice el tratado con la Comunidad Económica Europea, el que firmó Colombia y Perú. El Ecuador aún no cumple con algunos prerequisitos importantes para la firma. Se está hablando que hay problemas de propiedad intelectual, se está hablando de que hay cupos a las importaciones que no se pueden dar dentro del convenio con la Unión Europea. Entonces ponemos cupos a la importación de automóviles. Tenemos un sinnúmero de trabas que están opuestas al tratado con la Unión Europea. Entonces este ministro actual de Comercio al menos algo dice, ya no es sin mucha transparencia, pero dice, hay 6 puntos que todavía no cumplimos. Entonces él cree que por la linda cara, porque el vicepresidente de la República va a visitar a estos países, van a permitir que el Ecuador no cumpla con los 6 puntos. Están equivocados, están totalmente equivocados. Y el Ecuador, tal como van, y si siguen con estos criterios del gobierno, no vamos a firmar con Europa. No vamos a firmar con Europa. Y el próximo gobierno tendrá que abrirse no solamente con Europa, sino con los Estados Unidos. Ya estamos viendo la política. Corea del Sur ha sido un país que ha querido invertir en algunos proyectos que le interesan al gobierno, que les interesan a esos sectores estratégicos que manejaron la refinería de Esmeraldas. A ellos les interesa ahora firmar con Corea. Pero Corea les dice, tienen que eliminar el problema de los cupos, los problemas de importar, por ejemplo, los celulares de Corea. Y también están hablando de la importación de automóviles. Tienen que eliminar a mí las trabas que tiene el Ecuador. Y no sé si vamos a llegar a firmar con Corea. Pero, en realidad, el gobierno del Ecuador no ha adoptado políticas claras para que el Ecuador tenga una apertura. Y todo lo contrario, han tenido políticas claras para que el Ecuador no pueda tener apertura. Entonces, y una demostración es lo que ha sucedido con los Estados Unidos, y lo que el pobre ministro que va cada mes, yo creo que ahora ya cada semana va a Europa a decir, vea, por favor, ya he hecho esto, pero permítame que no haga esto y esto otro. Y le dicen, no, señor, tiene que hacer todo. Entonces viene acá y dice, presidente, tenemos que hacer todo, si no, no firmamos. Entonces, a ver, veamos si alguna cosita podemos hacer más. Pero creen que por la linda cara de ellos van a tener ventajas que no tuvieron ni Perú ni Colombia. Entonces, imposible. Tienen que, el Ecuador, el tratado con Europa es un tratado de adhesión a lo que ya resolvieron Perú y Colombia con la Unión Europea. Entonces, al Ecuador no le van a dar ventaja. No le van a dar ventaja. Entonces, ese es un problema que tenemos. Entonces, lo que veo es de al menos este ministro por primera vez señala de que hay 6 puntos, 6 cosas, 6 asuntos en los cuales que impiden que el Ecuador pueda firmar con la Comunidad Económica Europea. Y está hablando del plan B. Vamos a subsidiar, o sea, vamos a cubrir las pérdidas que va a tener el sector exportador. Pero si no pueden ni pagar a la gente que ha hecho trabajos con el gobierno, están atrasados en un montón de pagos que tienen que cubrir, que debieron cubrir, van a dedicar importantes, cientos de millones de recursos para financiar lo que el Ecuador pierde por no firmar el acuerdo con la Unión Europea. Entonces, al menos ya se ve una lucecita de transparencia. Pero yo señalo de que el Ecuador no va a poder firmar si no modifica políticas importantes, como es, por ejemplo, limitar los reaseguros.
en servicios financieros. Ese tipo no se acepta este tipo de trabas. No se aceptan este tipo de trabas. Entonces, si a Colombia y Perú no tienen este tipo de trabas, ¿por qué a Ecuador le van a permitir tener estas ventajas? Imposible. Además, Ecuador es más chiquito. Más interesante es ayudarle a Colombia y a Perú, que son más grandes. Gracias, Rodrigo, por tus análisis, tus reflexiones. Vamos a una segunda pausa para continuar con el programa. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! Oh, es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. Continuamos. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, estimados amigos, estimadas amigas de este programa Economía en 3D, con Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta, Mauricio Pozo, quienes habla. Hemos analizado en la primera parte del programa el tema del empleo. En la segunda parte hemos abordado el tema de los acuerdos comerciales. Quiero tal vez hacer un esfuerzo por transmitir algo que me parece importante. Vincular lo que hemos tratado en la primera y en la segunda parte del programa con el tema de la actividad económica, o dicho de otras palabras, ¿qué tiene que ver los acuerdos comerciales con el crecimiento del PIB? Un poco creo que puede ser útil para los que nos escuchan, los que nos observan, tratar de ilustrar esta relación. Tal vez empezar diciendo lo siguiente: en la actividad económica de cualquier país tiene fuentes de generación para que esa actividad se produzca. Una fuente es el consumo interno, es decir, cuando hay compras, cuando alguien compra, cuando alguien vende, produce sin duda movimiento económico y eso aporta a que un país pueda crecer. Esa es una de las fuentes de crecimiento de la economía. Otra fuente es la inversión. Cuando hay inversión privada, nacional, extranjera, también hay un aporte. En el primero podríamos decir que es el gasto privado, podemos hablar de la inversión privada, en el segundo caso nacional extranjera, pero podremos también hablar del gasto público, el gasto público que de alguna manera no es permanente, no debería ser el promotor, pero también impulsa la actividad económica, que es un tercer factor. Pero tal vez algo que no es tan visible y no es tan notorio tal vez, es mencionar que un país que exporta mucho también tiene un motor de empuje al crecimiento. Por eso estamos hablando de los acuerdos comerciales. Un acuerdo comercial o los acuerdos comerciales que promuevan que un país pueda vender más afuera, sobre todo si es un país pequeño como hemos explicado, sin duda le ayuda a su actividad económica. Eso trae recursos, eso trae divisas, esas divisas circulan en la economía, entra al sistema financiero, los bancos con esos fondos pueden prestar a su vez para que la actividad económica se mueva, es decir, las exportaciones son un elemento también significativo de actividad económica interna. Y el otro elemento son las importaciones. No es que los países que cierran importaciones o que reducen importaciones favorecen el crecimiento, es al revés. Desde que los países son abiertos al mundo, peor aún el caso del Ecuador, requiere de importaciones. Las importaciones de materias primas, las importaciones de bienes de capital, las mismas importaciones de bienes de consumo, son factores de la producción que participan para que haya más consumo interno, para que haya más inversión, para que haya inclusive más exportación. Los exportadores se nutren de las importaciones también. El exportador
de brócoli o el exportador de flores importa fertilizantes, importa material, importa maquinaria y por lo tanto se nutre también de las importaciones. Por eso es que la política económica debe tender a, de alguna manera, a promover todos estos factores de una manera armónica y no buscar cerrar las puertas para que estos factores no tengan el estímulo necesario para poder promover la actividad económica. Y las importaciones son uno de esos factores como anoto y como menciono. Es más, hay muchas pruebas empíricas que demuestran el alto grado de asociación que tienen las importaciones con el crecimiento económico. Es más, actualmente estamos viendo que por la crisis económica, por la contracción, por la recesión que vivimos, han caído las importaciones, que es también una demostración del grado de vinculación entre ambas variables. Entonces, es por esa vía como nosotros podemos buscar relacionar el sector externo, los acuerdos comerciales, conjunto con los otros factores, con la actividad económica. Y con la actividad económica cumplimos uno de los elementos, no el único obviamente, que promueve el empleo. Entonces estamos tal vez de esta manera explicando que sí existe una relación entre que el Ecuador busque firmar acuerdos, ayude al sector externo, venda más, importa más, crezca más y aumente los niveles de ocupación en el país. Así que algo que creo que vale la pena resaltar siempre en economía es que todo está vinculado, no son islotes que no tienen conexión, todos los sectores, todas las actividades, todas las variables tienen una forma u otra de interrelación y muchas dependen de otras. Así que creo que es importante que todos entendamos que esto en la práctica es efectivamente así. A veces el pizarrón ayuda a separar las cosas, pero en la política económica esto no necesariamente es así. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Rodrigo? Sí, mira, tú tienes toda la razón. Yo quería añadir algunos asuntos. Hemos visto que la falta de transparencia en la política laboral. Hemos visto la falta de transparencia también en el asunto de la apertura. El gobierno de los Estados Unidos señaló de que no había transparencia en las cuentas fiscales. Y inmediatamente el canciller salió a defender la soberanía ecuatoriana. Así hubiera querido que el canciller ecuatoriano defienda a los pobres venezolanos que están sufriendo lo indecible. Un país con la riqueza que tiene Venezuela es uno de los países que se ha empobrecido y en este momento no tienen el venezolano posibilidad de adquirir bienes esenciales en el mercado. Y el gobierno del Ecuador está a favor de su amigo Maduro, su amigo el camionero Marudo, porque eso hay que decir la verdad, y también de Cuba, un país que antes de la revolución de Fidel Castro era uno de los países más ricos de América Latina y que ahora es un país casi similar a Haití, ¿no? Porque tiene una falta total de recursos y de posibilidades de potencial de crecimiento. Yo creo que esta política de Obama les va a permitir cambiar un poco. Pero todo eso que vemos, mira, estamos hablando de política laboral, estamos hablando de política de comercio exterior, estamos hablando falta de transparencia en la política fiscal, que todos sabemos que no hay transparencia en la deuda externa, que no hay transparencia en las cuentas fiscales en lo que hace relación a inversión y consumo, porque hay muchos gastos de consumo que están incluidos como inversión en las cuentas ecuatorianas. Entonces, todos esos problemas que tenemos en tres aspectos muy importantes agravan la situación del Ecuador. Y no se diga la parte monetaria que es pésimamente mal manejada, que han usado las reservas, así como ellos dicen, el Ecuador es el país menos endeudado de América Latina, el Ecuador es el país con el menor subempleo, tomando cuestiones comparativas que les conviene, pero que saquen una estadística que diga, ¿cuál es el país que tiene menores reservas monetarias internacionales? ¿Qué país de América Latina da un porcentaje del PIB más alto que el Ecuador en crédito al gobierno? ¿De dónde saca los recursos el Banco Central para dar este crédito? ¿No? Y aquí le dejan hacer lo que quiera y ahora ya van a pagar sueldos con el dinero electrónico. Entonces son absurdos que cada vez van
presionando para el pésimo manejo de la economía, que van a generar serios problemas y que esto me está llevando a la conclusión de que van a perder las elecciones de una manera sustancial, porque el billete, la cantidad que uno tiene en el bolsillo es muy importante. ¿Qué es lo que el Ecuador espera? El Ecuador no puede votar por una cosa similar a las que estamos viendo ahora. Va a votar por un cambio. Entonces, no se dan cuenta ellos que ellos mismos están afectando. Y la falta de transparencia es en todo sentido. No ha habido fiscalización. Estamos viendo lo que ha sucedido en la refinería de Esmeraldas, que es una cloaca eso. Y que el gobierno no dice que hay peculado. ¿Qué es lo que realmente hay? Entonces, todos esos problemas como consecuencia de denuncias del sector privado, el gobierno está actuando. Pero en todo lo demás están tapando. Entonces eso les va a generar problemas muy serios, no solamente en la parte económica, en las expectativas que la gente tiene, sino hasta políticamente. Gracias, Rodrigo. Bernardo. Nosotros hablamos en el primer segmento de la situación del empleo y del mercado laboral, en el segundo del comercio exterior, y ahorita estamos tocando varios temas. Yo voy a referirme a algunos temas de todo lo que hemos hablado. Respecto al empleo, yo quería simplemente señalar algo que es muy perjudicial en el Ecuador y que creo yo no se habla con la frecuencia con la que se debería hablar. Si es que lo que buscamos es generar empleo, que las empresas generen empleo, hay que quitarle un desincentivo importante que tienen las empresas a la generación de empleo, que es el costo del despido. Si es que alguien tiene una buena idea, quiere lanzarse un emprendimiento, es muy probable que esa persona se vea disuadida, porque si es que el emprendimiento no le funciona, tiene que pagar unos altos costos de despido, y como no tiene certeza de que le va a funcionar el emprendimiento, no se anima a lanzarse con el emprendimiento por los altos costos de despido. De manera que, si es que queremos fomentar el empleo, y no solo a nivel de emprendimiento, sino a nivel de empresas grandes, que quieren lanzar una nueva línea, que quieren incrementar su producción, lo que fuere, si es que queremos atraer o generar mayor empleo, necesitamos eliminar uno de los grandes y principales desincentivos a la generación de empleo en este país, que es los costos de despido. Punto sobre el empleo. Mauricio hacía un comentario interesante respecto a la relación que hay entre importaciones y actividad. Dice, la actividad en el Ecuador se ha contraído y como consecuencia de ello han caído las importaciones, y de hecho ahora mismo el Ecuador tiene una balanza comercial positiva, porque las importaciones se han caído de manera dramática, aún más de la caída de es decir, la caída de las importaciones ha sido aún mayor que la caída de las exportaciones. Yo creo, evidentemente no de manera aislada, habría que compaginar con otros indicadores, pero que una de las primeras señales de que el Ecuador se está enrumbando en una reactivación es que empieza a darse un déficit comercial. Eso significaría que la gente está empezando a demandar más, las empresas están empezando a demandar más, y sería una señal de que está empezando una reactivación en la economía. Evidentemente, insisto, esto habría que verlo de manera conjunta con otros indicadores, simplemente para notar que la balanza comercial podría ser el primer indicador, uno de los primeros indicadores de que estamos saliendo de la recesión, si es que llegara a darse esto. Pero me pareció interesante y quería resaltar eso. Ya sucedió pues cuando construimos el OCP, por ejemplo, que generó un importante déficit comercial, porque estábamos importando, pero eso nos incrementó la capacidad productiva del país. Y como último punto, para cerrar este programa, faltan 4 meses del año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Yo quisiera, a manera de preguntas, si es que algún funcionario me quiere escuchar, que alguien nos dijera cuáles son los gastos que va a realizar el gobierno en estos 4 meses, con qué ingresos cuenta el gobierno en estos 4 meses, y esa brecha entre ingresos y gastos, cómo se la va a financiar. Muchas gracias, Bernardo, muchas gracias, Rodrigo. Queridos amigos, queridas amigas, queremos agradecerles nuevamente su atención, su confianza en escucharnos, en observarnos, haber de alguna manera compartido con ustedes estos minutos y haber pues tratado temas de trascendencia nacional como el tema del empleo, los acuerdos y otros asuntos económicos que son de preocupación
de todos los ecuatorianos. Les invitamos a que nuevamente observen este programa en una siguiente oportunidad y nuevamente gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D.